Cuando mi propio hijo me dio la primera bofetada, el sonido resonó en la sala como un disparo. No se detuvo ahí. Fueron 5 golpes secos en mi rostro, mientras su esposa aplaudía y él gritaba que me sacaran de mi propia casa para enviarme a un asilo. Caí al sofá aturdida, con el sabor metálico de la sangre en la boca y el pómulo palpitando. Pero el dolor físico no fue nada comparado con sentir cómo mi corazón de madre se rompía en 1000 pedazos irreparables. Él pensó que me había destruido para siempre, pero no sabía que 10 minutos después, el timbre de la puerta traería la justicia divina vestida de verde olivo. Suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo, porque esta historia real te enseñará que la dignidad no tiene precio. Tienes que quedarte hasta el final para descubrir cómo el destino puso a cada uno en su lugar exacto. Soy Rosario, tengo 74 años y he vivido toda mi vida cuidando mi hacienda en las tierras de los Altos de Jalisco. Esta es la historia de cómo el día más doloroso de mi vejez se convirtió en mi mayor prueba de fortaleza. Estaba yo parada frente al fogón, en esa cocina inmensa de techos altos que ha visto pasar a 3 generaciones de mi familia, sintiendo cómo el calor de la leña me subía por las piernas. El olor a chile guajillo tostado, a comino y a orégano fresco lo llenaba todo, impregnándose en las cortinas de encaje y hasta en mis propios poros. Estaba preparando birria. Fíjate lo irónico de la vida. Estaba cocinando el platillo de fiesta, el mismo que serví en el bautizo de mis hijos y en la boda de mi nieta, pero esta vez no había música ni alegría. Esta vez estaba preparando el banquete para recibir al notario y al hombre que venía a quitarme mi casa. Bueno, a comprarla, como insiste mi hijo Julián cada vez que me ve llorar, pero para mí se siente como si me estuvieran arrancando la piel a tiras. Mientras picaba la cebolla finamente, mis manos no dejaban de temblar sobre la tabla de madera, y mira que no era solo por esta artritis maldita que me ha dejado los dedos chuecos y adoloridos, después de tantos años de jalar las riendas del tractor, de ordeñar vacas en la madrugada y de desgranar maíz hasta que se me abrían las yemas. No, este temblor venía de mucho más adentro, venía del miedo. Levanté la vista un momento, y ahí estaba la foto de mi Rogelio, que en paz descanse, colgada en la pared principal. Me miraba desde el marco de madera vieja, con su sombrero de lado, y esa sonrisa tranquila que me enamoró hace 50 años. Sentí una vergüenza terrible que me quemó la cara. Le hablé bajito, entre el vapor de la olla que empezaba a chiflar, pidiéndole perdón por lo que estaba a punto de hacer, por no haber tenido la fuerza suficiente para defender la tierra que él cuidó con su vida para nosotros. En eso estaba, perdida en mis pensamientos y secándome una lágrima traicionera con la punta del delantal, cuando entró Julián, mi hijo menor. El consentido, ¿para qué te miento? Siempre fue mi debilidad. Entró a la cocina como un ventarrón, azotando la puerta mosquitera, sin siquiera darme los buenos días, ni preguntarme cómo amanecí, o si me dolían las piernas con la humedad. Lo primero que vi fue cómo revisaba su reloj de marca, una y otra vez, compulsivamente, con esa desesperación nerviosa que se le ha metido en el cuerpo últimamente, y que lo hace sudar frío, aunque la mañana estaba fresca, aquí en los Altos. Se acercó a la mesa donde yo ya tenía dispuestos los platos de barro, y sin mirarme a los ojos, me soltó de golpe la pregunta que me heló la sangre. Me cuestionó si ya estaba todo listo, con una impaciencia que lastimaba. Me advirtió, con un tono seco y duro que nunca antes había usado conmigo, que no se me ocurriera arrepentirme a la mera hora. Me dijo casi gritando que necesitaba esa firma hoy mismo, que no podía esperar ni un minuto más, porque sus compromisos no tenían paciencia. Ándele pues, mijo, pensé yo con el corazón apachurrado. ¿En qué momento te volviste tan ajeno? Su voz no tenía ni una pizca de cariño, solo urgencia y ambición. Sentí un nudo apretado en la boca del estómago, de esos que avisan cuando viene una desgracia grande. Mi madre siempre decía que el corazón de una madre nunca se equivoca, y el mío me estaba gritando a voces que vender la hacienda era un error fatal, que nada bueno podía salir de darle gusto a la avaricia. Pero ahí estaba yo, sirviendo la salsa, acomodando las servilletas bordadas que hice cuando me casé,
fingiendo que todo estaba bien mientras por dentro sentía que estaba traicionando a mis ancestros. El olor a birria, que antes me daba tanta hambre y alegría, ahora me revolvía las entrañas y me dejaba un sabor amargo en la boca, el sabor de la despedida. Mientras servía la carne en los platos, no pude evitar que la memoria me traicionara y me llevara 20 años atrás, justo al día en que enterré a mi Rogelio. Me quedé sola, viuda, y con 3 hijos que sacar adelante en una tierra que parecía haberse secado junto con mis lágrimas. Todos en el pueblo, hasta mis propios cuñados, me decían que vendiera, que una mujer no servía para manejar un rancho, que mejor me fuera a coser ajeno. Pero no les di el gusto. Me subí al tractor yo misma, aprendí a pelear con las sequías y a regatear el precio del forraje con hombres que me miraban por encima del hombro. Trabajé de sol a sol, con la piel curtida y la espalda molida, todo para que a mis hijos no les faltara nada. Todavía recuerdo el día que caminé hasta la joyería del centro, con el corazón en un puño, para vender mis anillos de boda, los únicos testigos del amor que le tuve a su padre. Lo hice para pagar la titulación de Julián en Guadalajara, pensando que estaba invirtiendo en su futuro, diciéndome a mí misma que valía la pena quedarme sin ese oro en los dedos si mi hijo regresaba convertido en un hombre de bien. Qué lejos quedaron esas promesas de niño, cuando se me colgaba del cuello y me juraba que cuando fuera grande me iba a comprar una casa de reina y que nunca me dejaría trabajar. El Julián que tenía ahora frente a mí en la sala, mientras esperábamos al notario, no era ese niño cariñoso, ni tampoco el licenciado exitoso que yo soñé. Era un hombre derrotado, con la mirada huidiza de quien debe hasta el aire que respira, perseguido por deudas de juego y vicios, que él cree que yo ignoro, pero que una madre siempre sabe. Regresó a la hacienda, no para cuidarme, sino para esconderse, y ahora quería vender el techo de su propia madre, para tapar los agujeros que él mismo cavó con sus malas decisiones. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando Julián, sin siquiera un poco de vergüenza, se acercó y me susurró con voz demandante que había un cambio de planes. Me dijo que cuando llegara el notario, yo tenía que instruir que el cheque saliera exclusivamente a su nombre. Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Me enderecé en mi silla, sacando fuerzas de donde ya no tenía, y le dije con claridad que eso no iba a pasar. Le recordé que esta tierra era mi único patrimonio, lo único que me quedaba para asegurar mi vejez y mis medicinas, y que además lo justo era repartir lo que quedara con sus hermanas, porque ellas también son hijas de su padre. Al escucharme mencionar a sus hermanas y mi negativa a darle todo el control, la cara de Julián se transformó. Se puso rojo de coraje, se le hincharon las venas del cuello y perdió cualquier rastro de respeto. Se paró frente a mí y me gritó cosas que nunca pensé escuchar de la boca que yo misma alimenté. Me echó en cara que yo ya había vivido suficiente, que mi tiempo ya había pasado y que él era quien tenía la urgencia y la necesidad ahora. Con una crueldad que me partió el alma, me gritó que para qué pensaba tanto en mis hijas, si ellas ni siquiera se dignaban a visitarme, que me habían olvidado y que el único que estaba aquí era él. Sus palabras se me clavaron como puñales, porque aunque fueran dichas desde la rabia y la manipulación, tenían ese filo de verdad que usan los hijos ingratos para desarmar a sus madres. En ese momento, entendí que para mi hijo, yo ya no era una persona, sino un estorbo entre él y el dinero. Me quedé mirándolo fijamente, buscando en sus ojos algún rastro del niño que alguna vez arrullé, pero solo encontré un vacío oscuro y una rabia que no reconocí. Con una calma que me salió de las entrañas, quizás prestada por la misma tierra de los Altos que tanto defendí, le dije firmemente que no iba a firmar. Le dije que mi dignidad y mi futuro no eran negociables. Fue como si hubiera jalado el gatillo de un arma cargada. Julián perdió la razón por completo. No vi venir el movimiento de su brazo, solo sentí el estallido en mi cara. El sonido seco de la primera bofetada resonó en la sala silenciosa como un disparo, rompiendo el aire y mi corazón al mismo tiempo. Antes de que pudiera siquiera procesar el dolor, vino la segunda, y luego otra, y otra más. Fueron 5 en total, 5 veces que la mano de mi propio hijo
Esa mano que yo enseñé a persignarse se estrelló contra mi rostro con la intención de lastimarme. El impacto me hizo perder el equilibrio y caí pesadamente sobre el sofá de terciopelo verde, ese que mi Rogelio compró para nuestros aniversarios. Me sentí aturdida, con un zumbido ensordecedor en los oídos y el mundo dándome vueltas. En mi boca sentí de inmediato ese sabor metálico e inconfundible de la sangre. Me había roto el labio por dentro, pero lo que escuché a continuación fue peor que los golpes. Escuché aplausos, lentos, burlones, crueles. Alcé la vista borrosa y vi a Vanessa, mi nuera, aplaudiendo desde el rincón con una sonrisa torcida en la boca. Dijo, con una satisfacción venenosa, que por fin alguien ponía en su lugar a esta vieja terca. Celebraba mi humillación, como si fuera un triunfo, sin una pizca de humanidad. Julián, lejos de arrepentirse al verme caída y sangrando, parecía haberse envalentonado con la violencia. Estaba fuera de sí, caminando de un lado a otro, como un animal enjaulado. Me gritó con una voz que desconocí, ordenando que me sacaran de ahí, refiriéndose a mí como una vieja asquerosa. Gritó que ya no me soportaba, que lo tenía harto con mis reglas y mi moral anticuada, y que mi destino debía ser un asilo donde dejara de estorbarle. Cada palabra era un golpe más fuerte que los físicos, despojándome de mi rol de madre, de mi autoridad y de mi dignidad en mi propia casa. Temblando como una hoja, no por miedo a morir, sino por el horror de lo que acababa de vivir, me levanté del sofá, apoyándome en los muebles para no caer de nuevo. No dije nada. No había nada que decir. Caminé arrastrando los pies hacia mi recámara, sintiendo las miradas de odio en mi espalda, y cerré la puerta con llave, girando el pasador con dedos torpes. Me acerqué al espejo del tocador, y lo que vi me heló la sangre. Mi pómulo ya estaba comenzando a ponerse morado, hinchado, deformando las facciones que mi esposo tanto amó. Me toqué la piel con suavidad y, curiosamente, no lloré. Mis ojos estaban secos, áridos como la tierra en sequía. El dolor era tan profundo, tan absoluto, que había secado mis lágrimas de golpe. En ese silencio sepulcral de mi cuarto, rodeada de mis santos y mis recuerdos, sentí algo quebrarse definitivamente dentro de mí. Supe, con una certeza aterradora, que el hijo que yo parí, el Julián que yo amaba, había muerto en ese instante, asesinado por la avaricia de este hombre extraño que ahora ocupaba su lugar. Pasaron apenas 10 minutos, pero ahí encerrada, con el corazón latiéndome en la garganta y el dolor pulsando en mi pómulo, se sintieron como 10 años de oscuridad. De repente, el timbre de la entrada principal sonó, retumbando en toda la casa como una campana de juicio. Escuché los pasos apresurados de Julián, viéndolo casi a través de las paredes, alisándose la camisa y ordenando a Vanessa con un siseo nervioso que se compusiera, que pusiera cara de gente decente, porque el dinero había llegado. Él creía que iba a abrirle la puerta a su salvación financiera, al comprador manso que traería el cheque para borrar sus deudas. Pero no sabía que la justicia divina a veces llega vestida de verde olivo. Yo sabía que tenía que salir. No por él, sino por mí, porque esta era mi casa y yo no me iba a esconder como una criminal en mi propia recámara. Me pasé el rebozo por la cabeza, intentando inútilmente cubrir la hinchazón morada que ya me cerraba el ojo izquierdo, y abrí la puerta. Caminé hacia la sala arrastrando los pies, y al llegar, el silencio que encontré fue sepulcral, más pesado que el de un velorio. Julián estaba pálido, con la mano todavía en el picaporte, paralizado, porque quien estaba en el umbral no era solo un comprador cualquiera, era don Anselmo, un hombre de los de antes, de sombrero y palabra de honor, ganadero respetado en todos los altos, y lo que más le dolía a mi hijo en ese momento, su propio padrino de bautizo. Pero don Anselmo no venía solo. A su lado, con el rostro serio y la mano en el cinturón, estaba el comandante de la Guardia Nacional. Bendita sea Lupita, mi empleada doméstica, que al escuchar los primeros gritos y los golpes se había escabullido por la puerta del patio para pedir auxilio, sabiendo que la vida de su patrona valía más que su empleo. Cuando entré en el campo de visión de todos, el tiempo se detuvo. Don Anselmo se quitó el sombrero lentamente, con los ojos clavados en mi rostro desfigurado,
Su mirada pasó de la incredulidad a una dureza de piedra. Julián intentó balbucear una excusa, algo sobre un accidente, sobre que yo me había caído, pero las palabras se le atoraron en la garganta ante la mirada de su padrino. Don Anselmo, con una voz grave que hizo temblar los cristales, le dijo que él había venido a comprar una hacienda de gente de bien, no a financiar a un cobarde capaz de levantarle la mano a la mujer que le dio la vida y que se quitó el pan de la boca para hacerlo hombre. Le dijo que le daba asco compartir su sangre espiritual con él. El comandante no esperó más. Dio un paso adelante, y antes de que Julián pudiera siquiera intentar huir, le giró los brazos a la espalda. El sonido metálico de las esposas cerrándose fue lo único que se escuchó en la sala, más fuerte que cualquier grito. «Lesiones y violencia familiar en flagrancia», dijo el oficial con frialdad. Y fue ahí, al sentir el frío del acero en las muñecas y ver el desprecio absoluto en los ojos de su padrino, que el macho, el hombre que hace 10 minutos me golpeaba y me gritaba, se desmoronó por completo. Julián cayó de rodillas al suelo, arrastrado por el peso de su propia ruina. Rompió a llorar como un niño asustado, con un llanto feo y desesperado, moco tendido y cara roja. Empezó a suplicarme, a gritarme mamá, mamita, perdóname, pidiéndome que le dijera al comandante que todo era un error, que retirara los cargos, que no dejara que se lo llevaran. Me rogaba por la memoria de mi esposo, por Dios, por lo que fuera. Vanessa, pálida como un papel, se pegó a la pared, aterrada de que se la llevaran a ella también. Yo me quedé ahí parada, mirándolo desde arriba. Lo vi retorcerse en el suelo, manchando sus pantalones de marca, y por primera vez en mi vida no sentí el impulso de agacharme a levantarlo. Lo miré y no vi a mi hijo. Vi a un extraño que había roto algo que ni el amor de madre puede pegar. Me mantuve intocable, firme como un roble viejo, mientras el eco de sus súplicas rebotaba contra mi silencio. Ver a tu propio hijo ser arrastrado por la policía, con las manos esposadas a la espalda y la cara descompuesta por el llanto, es una imagen que ninguna madre debería tener que guardar en su memoria. Pero ahí estaba yo, viéndolo todo desde la puerta, como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando el comandante me miró y me preguntó con delicadeza si quería otorgar el perdón ahí mismo para que lo soltaran, sentí que el corazón se me partía en 2 mitades sangrantes. Una parte de mí, la madre que lo arrulló y que vendió sus anillos para darle estudios, quería gritar que sí, que lo soltaran, que era mi muchacho, pero la otra parte, la mujer que acababa de recibir 5 bofetadas y que había sido tratada como un estorbo inservible, apretó los dientes y negó con la cabeza. No retiré los cargos. Dejé que se lo llevaran. Ándele pues. Pensé con un dolor inmenso. Que aprenda a la mala lo que no quiso aprender a la buena. A veces el amor de madre también tiene que ser justicia, aunque queme por dentro. En cuanto la patrulla se llevó a Julián, la valiente de mi nuera, esa tal Vanessa, que minutos antes aplaudía mi desgracia, no esperó ni un segundo. Salió corriendo como alma que lleva el diablo, se subió a su coche lujoso y arrancó rechinando llanta, dejándome ahí con mi vergüenza y mi dolor. Ni siquiera volteó a ver qué pasaba con su esposo. Don Anselmo se acercó a mí, con el sombrero en la mano y los ojos agüitados, pidiéndome una disculpa que no le correspondía dar. Me dijo que yo era mucha mujer para tan poco hijo, y se despidió prometiendo que estaría pendiente de mi seguridad. Cuando cerré la puerta, la casa se me vino encima. El silencio en la hacienda pesaba más que las piedras del camino. Caminé de regreso a la cocina, arrastrando los pies que ya no me respondían. Ahí estaba la olla de barro con la birria, todavía tibia, soltando ese olor a fiesta que ahora me daba náuseas. La comida, preparada con tanto esmero para celebrar una venta que nos iba a salvar, se quedó ahí, intacta, enfriándose como testigo mudo de la tragedia. Nadie la probó. Me serví un vaso de agua, con las manos temblorosas, y me fui a sentar a mi mecedora frente al ventanal que da al campo. El sol ya se estaba metiendo, pintando de naranja las tierras que Julián quiso arrebatarme, y me toqué la cara. El golpe palpitaba, caliente y doloroso, pero ¡ay, Diosito santo! Eso no era nada comparado con el hueco que sentía en el pecho.
Me acordé de lo que me había explicado el licenciado hace tiempo, esas letras chiquitas de la ley que uno nunca piensa usar. Me dijo que la ingratitud, y más cuando hay violencia, es causa suficiente para desheredar a un hijo, para revocar cualquier donación. Hoy entendí que la ley de los hombres a veces coincide con la ley de Dios. Julián no solo perdió su libertad esa tarde, perdió su derecho a esta tierra, perdió la herencia que su padre construyó con tanto sudor, y lo más triste, perdió a su madre, porque aunque yo siga viva, la madre que confiaba ciegamente en él se murió con la primera cachetada. Ya entrada la noche, con el cuerpo adolorido y el alma en hilos, me levanté y fui hasta mi pequeño altar en el pasillo. Prendí una veladora nueva y me hinqué. Aunque las rodillas me lloraran, miré a la Virgencita de San Juan de los Lagos, nuestra protectora aquí en los altos, y me persigné. No le pedí que sacara a Julián de la cárcel. Él tiene cuentas pendientes que pagar, y un hombre debe hacerse responsable de sus actos. No, mi petición fue otra. Le pedí con toda mi fe que le salvara esa alma podrida que tiene, que le quitara la ambición y el rencor, y que algún día, cuando pague lo que debe, pueda encontrar paz. Me quedé ahí un largo rato, viendo la flama bailar, entendiendo por fin que la dignidad de una madre no tiene precio, no se vende ni se negocia, y que la justicia divina, igual que la legal, a veces tarda, pero siempre llega tocando el timbre cuando uno menos lo espera. Han pasado 6 meses desde aquella tarde amarga. Julián sigue enfrentando su proceso legal tras las rejas. Aunque mi corazón de madre sangra, sé que es la única forma de que enderece su camino. Mis hijas, al enterarse de la verdad, han vuelto a acercarse a la hacienda, rompiendo poco a poco el silencio que nos separaba. Hoy sigo aquí, dueña de mi tierra y de mi destino, curando mis heridas bajo el sol de los altos, convencida de que hice lo correcto. Recuerden esto siempre, el amor de madre es incondicional, pero jamás debe estar por encima de nuestra propia dignidad y seguridad. Mi consejo es firme: protejan legalmente su patrimonio y nunca cedan sus bienes por presión o chantajes emocionales. La ingratitud es causa justa para cerrar la puerta. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que poner límites duros a tus propios hijos para darte a respetar? Con cariño, Rosario, 74 años.